Amada Iglesia, hoy continuamos por la providencia de nuestro Rey, de nuestro Dios, con la carta a Santiago. Como tú puedes ver, hoy seguimos con los versículos capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Ese será nuestro texto de estudio en la noche de hoy. Vamos a leer la palabra del Señor. Santiago 1, versículo 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El inicio de la epístola de Santiago puede parecer un poco sorprendente, ya que comienza hablando de inmediato sobre las pruebas en la vida cristiana. Y esto no parece la manera más motivadora de iniciar la epístola. Sin embargo, Santiago no solo reconoce, mis hermanos, que las pruebas son una realidad inevitable en la vida del creyente, sino que también deja claro que no son eventos aislados o esporádicos, sino que son una parte esencial y constante en la vida cristiana. Esto nos deja ver que los primeros destinatarios de la carta estaban atravesando diversas pruebas en su día a día, algo que ya mencionamos en el sermón anterior. Era una realidad constante en sus vidas. Y como creyentes, amados hermanos, vivimos en un mundo caído, un mundo marcado por la oscuridad y por el pecado, lo que significa que inevitablemente vamos a enfrentar pruebas y dificultades. Hay muchas circunstancias fuera de nuestro control que tarde o temprano nos van a afectar. Y las pruebas, mis hermanos, son una realidad y llegan de distintas formas y en diferentes momentos. Es impactante que la primera instrucción que Santiago nos da en su carta en el versículo 2 diga: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Santiago nos llama a ver las pruebas como una razón para el gozo. Y a simple vista, mis hermanos, esto parece contradictorio. Pero como lo dijimos en el sermón anterior, el énfasis no está en el sufrimiento en sí, sino en lo que Dios está haciendo a través de él. Santiago no dice que las pruebas sean buenas por naturaleza, ni que el dolor tenga valor en sí mismo, sino que su importancia radica en el propósito divino que se cumple por medio de ellas. En esta vida, tú y yo solamente vemos el reverso del tapiz, sin comprender del todo nuestras alegrías y dolores. Pero cuando estemos ante Dios, Él volteará el lienzo y veremos con gozo la obra perfecta que ha tejido. Entenderemos nuestras angustias. Entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Santiago quiere que estemos preparados para esta realidad. Y en los versículos 5 a 8 se reconoce nuestra fragilidad, porque las pruebas y dificultades pueden nublar nuestra mente, mis hermanos. Pueden generar confusión y dudas que en tiempos de calma quizás nunca habríamos considerado. Pero cuando las dificultades aumentan,
ya sea en la familia, ya sea en tu trabajo, en la medida en que vamos madurando, el envejecimiento, la salud, podemos encontrarnos, mis hermanos, cuestionando cosas que antes dábamos por seguras. Pero la buena noticia es que Dios es totalmente soberano y que es una bendición saber que el Dios al quien servimos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Rey del universo, es sabio, es amoroso, es paciente y abundante en misericordia. Y porque Él se ha revelado de esta manera, podemos confiar en que Él tiene un propósito en todo lo que permite en nuestras vidas, aunque nuestra naturaleza nos empuje a querer entenderlo todo. A menudo nos encontramos pensando, Señor, no veo por qué esto tenía que pasar en mi vida. O no entiendo qué bien puede salir de esto que estoy viviendo. Y desde nuestra perspectiva limitada, es fácil caer en la tentación de cuestionar a Dios. Y como el barro con el alfarero, levantar acusaciones contra Él. Acompáñame a Isaías 45, vamos a leer versículo 9 al 12. Isaías 45, versículo 9. ¿Estamos allí? Isaías 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá al barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. John Flavel, en su libro Guardando el Corazón, dice lo siguiente: nuestro Padre está realizando un amoroso designio sobre nuestras almas. ¿Haremos bien en cuestionarlo? Todo lo que Él hace es con referencia de algún objetivo glorioso y eterno sobre nuestras almas. ¿O es nuestra ignorancia del designio de Dios lo que nos hace cuestionar sus actos? En ese caso nos dice, como le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Quién puede entender los juicios de Dios? Sus caminos son insondables, mis hermanos. El apóstol Pablo en Romanos 11 concluye con esta pregunta. En el versículo 34-36, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios nunca ha pedido consejo ni consultado a nadie. Jamás nos ha preguntado, ¿qué crees que debería hacer? En cambio, mis hermanos, la Escritura nos enseña que la voluntad de Dios se cumple en la tierra como en el cielo. Y nuestro llamado como hijos de Dios es a confiar en Él. Pero aquí enfrentamos una lucha, porque en medio del sufrimiento y en medio de las pruebas, es probable que las dificultades y las pruebas, en vez de acercarte a Dios, te alejen de Él. Las pruebas y las dificultades pueden acercarte a Dios o pueden alejarte de Él. Pero en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, el creyente debe buscar con mayor fervor a Dios, aferrarse a su ayuda, a su fortaleza, a su mano que nos sostiene. Nuestro texto de estudio, mis hermanos, señala 3 puntos claves: la sabiduría,
la oración y la fe. El versículo 5 inicia de la siguiente manera. Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago nos muestra algo. Nos muestra que la sabiduría es algo que puede faltarnos. Y no porque una vez adquirida la tengamos asegurada para siempre. Lo que enfatiza Santiago es que en medio de las pruebas podemos enfrentarnos a situaciones en las que tú y yo no sabemos qué hacer, en las que nos falta discernimiento para tomar la mejor decisión. Por eso es importante que conectemos el versículo 5 que acabamos de leer con el versículo 4 que estudiamos hace 8 días, especialmente con la palabra falta que aparece en ambos. Vamos al versículo 4. Mira cómo lo dice Santiago en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mientras que el versículo 4 nos dice que la obra de Dios busca que no nos falte nada, que seamos completos, que seamos cabales, perfectos. El versículo 5 señala que si hay algo que nos falta, es sabiduría. Detengámonos un momento aquí, mis hermanos, en la afirmación, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Porque esto no implica que un creyente no pueda ser sabio, sino que en diversas pruebas o dificultades puede no saber qué hacer. Las Escrituras, mis hermanos, no nos dan instrucciones detalladas para cada situación de la vida. Muchas decisiones requieren sabiduría para saber qué es lo que mejor debemos hacer en un momento dado, con una persona o en una situación en específica, una circunstancia. Santiago enfatiza que la sabiduría, mis hermanos, no es algo natural a nosotros. Por ejemplo, en la conversión. Cuando nos convertimos a Cristo, en ese momento nosotros no recibimos toda la sabiduría que necesitaremos para nuestro peregrinaje. Porque si así fuera este versículo 5, pues no tendría razón de ser. Mientras tú y yo caminamos con el Señor en nuestra vida cristiana, vamos a seguir necesitando sabiduría. Y Dios quiere que seamos sabios y que en medio de este peregrinaje vivamos sabiamente. Acompáñame a Proverbios 2, versículo 6, y vamos a leer hacia adelante. Proverbios 2, versículo 6. Proverbios 2, versículo 6. Quédate allí, no vayas a volver a Santiago, vamos a ir a otro texto de Proverbios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte
y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Tú y yo necesitamos sabiduría. Amados hermanos, amada iglesia, necesitamos sabiduría para vivir conforme a la voluntad de Dios en el mundo que Dios ha creado. Sabiduría para vivir bajo el dominio soberano de Dios en todos los detalles de nuestra vida cotidiana. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué no es la sabiduría? Y para ello voy a citar a Ken Hughes, que dice: la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es mucho más que la acumulación de información y percepción intelectual. Mira lo que dice: el hecho es que el hombre, a través de su vasta acumulación de conocimiento, ha aprendido a viajar más rápido que el sonido, pero demuestra su falta de sabiduría yendo cada vez más rápido en la dirección equivocada. El hombre ha acumulado una enorme cantidad de información sobre el mundo, pero demuestra su abismal falta de sabiduría al no lograr vivir mejor en el mundo. Mis hermanos, las personas se preparan para hacer mucho dinero, para esto y para lo otro, pero los beneficios que da la sabiduría son inigualables. Son mejores que todo el dinero, todo lo que el dinero puede darte. Este mundo anda detrás del dinero, este mundo funciona en pos de la economía, pero Dios nos recuerda a través de su palabra que lo más importante es la sabiduría. Te dije que nos quedáramos en Proverbios. Visitemos Proverbios 3, versículo 13 y 14. Mira lo que dice Proverbios 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Escucha, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Necesitamos, mis hermanos, sabiduría para vivir conforme a Dios en el mundo de Dios. Pero esta sabiduría no nace naturalmente en nosotros. Por eso, el estudio de la palabra, la lectura continua de las Escrituras, la comunión con los hermanos y la participación en la iglesia son esenciales. A través de la comunión con Dios, las reuniones y nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo, Dios nos va guiando en sabiduría. No podemos hacerlo solos, mis hermanos. Necesitamos la comunidad de fe. Necesitamos la iglesia local. ¿Por qué? Porque todos tenemos puntos ciegos y no siempre vemos con claridad ni consideramos todos los factores, por lo que necesitamos el consejo de otros para crecer en sabiduría. Y a medida que vamos creciendo en esa comunión y en ese deleite con el Señor, por medio de su palabra, la comunión con los hermanos, la sabiduría se va convirtiendo en algo que hace parte de tu carácter. Se convierte en algo que constituye tu vida y tu existencia. La sabiduría entrará en tu corazón y será agradable para ti. Será deseable y atractiva. En cambio, si nos falta sabiduría, nos va a resultar imposible discernir o aplicar correctamente el conocimiento bíblico en una situación específica. Mis hermanos, sin sabiduría no sabremos cómo avanzar de una manera que honre a Dios y sea lo mejor para nuestras almas. Tarde o temprano enfrentaremos pruebas en las que nos hará falta sabiduría.
Dios quiere que seamos sabios, amada iglesia. Dios quiere que seamos sabios en medio de este mundo. Dios quiere que seamos sabios en nuestro trabajo. Dios quiere que seamos sabios en nuestra familia. Dios quiere que tengamos principios sólidos para tratar a nuestras esposas y las esposas a sus esposos. Dios quiere que seamos sabios en cuanto a la crianza de nuestros hijos y guiarlos en la senda de la verdad. Pero, ¿dónde se hallará la sabiduría? Y para ello hay un texto bíblico que lo responde. Vamos a Job, capítulo 28, versículo 12. Job, capítulo 28, versículo 12. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Mira cómo inicia el versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Mira lo que dice el versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Mis hermanos, Dios es la fuente de la sabiduría. Y Dios nos manda a que la pidamos en oración. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. Pídela a Dios. En el idioma original es una orden clara, no es un simple consejo. Él afirma con firmeza que si nos falta sabiduría, debemos pedirla en oración. Un comentarista dice, la manera de recibir la sabiduría consiste en pedirla a Dios. Jesús enseñó a perseverar en las peticiones. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La liberalidad de Dios está dispuesta a socorrer a todos sus hijos que le pidan. Esto nos recuerda, mis hermanos, que el sufrimiento y las pruebas en la vida del creyente deben llevarnos a ser hombres y mujeres de oración. El sufrimiento y las pruebas en la vida del creyente deben llevarnos a ser hombres y mujeres de oración. Y no debemos solamente orar por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos y también pedir a otros hermanos que intercedan por nosotros. Porque nuestra falta de sabiduría se va a hacer evidente cuando Dios en su providencia nos permita atravesar diversas pruebas. Porque es en esos momentos cuando no sabemos cómo manejar la situación y cómo comportarnos en la situación. Y en vez de solucionar las cosas, es probable que se compliquen más. Uno de los momentos que nosotros más debemos apreciar en la iglesia son los miércoles del último mes, cuando nos reunimos para clamarle al Señor, para presentar delante de Él nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, donde intercedemos los unos por los otros. Y ciertamente, mis hermanos, todos necesitamos esto. Y qué bendición saber que esto está en sintonía con lo que nos dice el versículo 5. Pídala a Dios.
Mis hermanos, no dejemos de valorar estos espacios donde nos reunimos y participamos en oración, donde buscamos al Señor y dependemos de su gracia. Es por eso que la oración es esencial para todo creyente. Porque si yo me considero un cristiano fiel, pero no oro, ¿realmente estoy siendo consciente de mi vida espiritual? Tim Chester dijo: una bondad que nos manifiesta el Padre es recibirnos en su presencia por medio de la oración. Él se deleita en escuchar a sus hijos. Él se goza en hacernos bien, respondiendo a nuestras oraciones. Debemos orar en todo tiempo, mis hermanos, porque la oración es la expresión de nuestro corazón hacia Dios, porque confiamos en que Él cuida de nosotros. Pongamos un ejemplo, imaginemos un buzo sumergido en el océano. Este buzo puede estar rodeado de mucha belleza, pero si este buzo no vuelve a la superficie a respirar o por más oxígeno, no va a poder sobrevivir. No importa cuánto entrenamiento tenga o cuán resistente se sienta, sin aire su fuerza se agotará rápidamente. Así es la oración en nuestra vida cotidiana, en la vida cristiana. Podemos estar inmersos en muchas responsabilidades y actividades, pero sin oración nos falta lo esencial para sostenernos espiritualmente. La oración, mis hermanos, es nuestro oxígeno, es nuestra conexión vital con Dios. Y sin ella nos debilitamos, empezamos a perder perspectiva y es allí cuando nos volvemos vulnerables al pecado. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero mira lo que a continuación va a decir Santiago. El cual, versículo 5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y aquí la generosidad de Dios es clave. Porque cuando acudimos a Dios en oración, mis hermanos, Él no responde con fastidio ni con impaciencia. Él nunca nos dice: ¿otra vez tú? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez tú? Dios da sin reproche a sus hijos. Y si no fuera así, si no estuviéramos, mis hermanos, en el nuevo pacto en Cristo, sellados para siempre, perdonados, libres de condenación y amados con misericordia constante, ¿qué confianza tendríamos? Pero Dios nos ve en su Hijo. Esa es la mejor noticia de todas, mis hermanos. Dios nos ve en su Hijo. La unión con Cristo es lo que le da sentido a todo. El Dios que creó el universo, el Dios que sostiene el universo, se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Nos ve en Cristo, porque en Él fueron creados los cielos y la tierra, todas las cosas. Por eso Él nos invita a pedirle sabiduría. Y Dios nos fortalecerá. Y Dios nos ayudará y nos dará el entendimiento para atravesar la prueba. La sabiduría, mis hermanos, es un proceso en que el Espíritu Santo usa la verdad de la palabra de Dios, la oración y la comunión con los creyentes, y a medida que pasan los días, vamos siendo guiados en la voluntad de nuestro Dios. Dios da generosamente a todos sus hijos y sin reproche. ¿Y qué es reprochar? Reprochar es menospreciar. Es como hacer sentir indigno a otro o tratar con desprecio. Como alguien dijo: Dios no reprocha ni humilla a quienes vienen a mendigar a su puerta. Él no los desprecia por sus carencias.
Mis hermanos, cuando venimos a Él reconociendo nuestra debilidad, Señor, soy tan frágil, Señor, soy tan deficiente en esto, en lo otro. Mis hermanos, el Señor no nos ridiculiza. El Señor no nos dice, a estas alturas tú ya deberías saber lo que debes estar haciendo. Al contrario, el Señor nos recibe con gracia y con generosidad. Dios no responde con reproche, Dios responde con amor. Y cuantas veces tú debas ir a la presencia de Dios, Él te va a dar sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Jesús aseguró en Mateo 7, 9 al 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él nos conoce, Él nos ama y da generosamente y sin reproche. Y aquí está la promesa. El texto, el versículo 5 dice al final, y le será dada. Esto significa, mis hermanos, que debemos orar con confianza. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos con confianza por medio de Cristo, sabiendo que el Dios que nos ama también nos va a ayudar. Pero a partir del versículo 6 al versículo 8, Santiago introduce una condición. Vamos a tratar estos dos últimos versículos de aquí en adelante. A partir del versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y estos versículos, mis hermanos, van de la mano con el llamado a pedir sabiduría, pero pida con fe, no dudando nada. Pero primero en el versículo 5 se nos anima a pedirle a Dios, ¿cierto? Pero luego en el versículo 6 se añade, pero pida con fe, no dudando nada. Y después hay una advertencia clara, sigamos adelante. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El versículo 5 nos da seguridad para orar, pero los versículos 6 parecen como desafiantes. Y alguien podría pensar aquí, bueno, Santiago, tú primero me das confianza para orar, pero ahora parece que estás quitando la base sobre la que estaba yo parado. Sin embargo, el mensaje es claro. Dios responde a quienes acuden a Él con una fe genuina, sin estar divididos en su corazón. ¿Y cómo podemos interpretar, mis hermanos, nosotros este llamado de atención? Porque alguien podría preguntar aquí, bueno, ¿me puedo acercar con confianza a Dios o no? Porque en el versículo 6 dice que pida con fe sin dudar. Pero el asunto aquí, amada iglesia, es si tú realmente dependes de Dios en Cristo o no. El asunto aquí es si tú realmente dependes de Dios en Cristo o no. Porque al orar debemos dirigirnos a Él teniendo el entendimiento y basados en quién es Dios realmente. Un Dios que da generosamente y sin reproche, que nos ama profundamente, que se interesa por nosotros y que también nos invita a buscarlo. Nuestra manera de orar, mis hermanos, debe reflejar esa confianza plena en la naturaleza bondadosa de Dios y de ninguna manera vacilar en nuestros corazones en cuanto a su disposición. Jeremiah Burroughs dijo: la confianza en la oración nace del conocimiento de quién es Dios.
Él es fiel a sus promesas y nunca deja sin respuesta a los que le buscan con un corazón sincero. Ahora, mis hermanos, la duda que leímos y la duda que Santiago menciona no tiene que ver con la confusión. Escuchemos esto. La duda que Santiago menciona aquí no tiene que ver con la confusión sobre si algo específico es o no la voluntad de Dios. Me explico. No es un conflicto intelectual. No. Es una vacilación en el corazón en entregarse plenamente a Él. En otras palabras, es una persona que no confía plenamente en Dios. Porque si Santiago estuviera afirmando aquí que nosotros solamente podemos dirigirnos a Dios cuando tengamos una fe perfecta y libre de cualquier sombra de incertidumbre, esta enseñanza sería abrumadora para todos nosotros. Porque esto es una carga inalcanzable. Como si fuera necesario, antes de dirigirme a Dios, por medio de Cristo, resolver todas mis dudas. Sin embargo, ese no es el mensaje que se está transmitiendo. Más bien, Santiago apunta a algo más profundo, mis hermanos. No a la ausencia total de preguntas, sino a la actitud del corazón, a la disposición de confiar plenamente en Él, a pesar de nuestras limitaciones humanas. Y pon atención a esto, porque en el versículo 5 se nos dice que Dios da generosamente y sin reproche. Santiago nos recuerda, el cual da en abundancia, generosamente, sin reproche. Por lo tanto, pida con fe, no dudando nada. Lo que quiero que veamos es que esto muestra algo. El conocimiento bíblico va de la mano con una vida de oración. El conocimiento bíblico va de la mano con una vida de oración. Porque si tu teología y tu conocimiento de Dios no es sólido, tu oración va a carecer de fundamento. Y creo que es común para cada uno de nosotros escuchar a personas decir, yo creo en Dios y oro. Hay personas que dicen, yo creo en Dios y oro. Pero cuando tú entras a hablar con esas personas acerca de ese Dios en quien creen, sus respuestas reflejan más un Dios de la imaginación que el Dios de las Escrituras. Pero una fe que no tiene su base en la palabra de Dios no es fe. Cuanto más aprendemos de Dios en su palabra, más firme será nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mis hermanos, Santiago no quiere que veamos a Dios como alguien distante, como alguien inaccesible, ni como alguien reacio a responder nuestras oraciones. Al contrario, cuanto más conocemos al Dios de las Escrituras en Cristo, el Dios que ama a su pueblo, el Dios que nos ha buscado, que nos ha salvado, cuya gracia nos sostiene, más seremos impulsados a buscarlo en oración. No solo veremos cuán amoroso es nuestro Dios, mis hermanos, sino cuán bueno es amarlo. Entonces, la duda a la que se refiere Santiago aquí no es la lucha honesta que tiene un creyente que busca entender. No, esa no es el tipo de duda. Es una falta de confianza en Dios mismo, en el carácter de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y para ilustrarlo, Santiago dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda, mira la ilustración, porque el que duda, versículo 6, es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, Santiago ama las ilustraciones, mis hermanos. Él ilustra en varios
momentos de su epístola y ama las ilustraciones de la naturaleza, y esta es la primera de muchas. Y es poderosa porque las olas son inestables, son arrastradas por el viento sin control. Así es la persona que no confía en el carácter de Dios, que no confía en el carácter de Dios en la oración. Es una persona inconstante y sin dirección. Y en lugar de estar firmes en la verdad de quién es Dios, son personas que son llevadas por sus emociones. Son personas que son llevadas fácilmente por las circunstancias. Son personas que son llevadas fácilmente por pensamientos cambiantes. Mis hermanos, nuestras convicciones estarán firmes en el Señor o van a ser arrastradas por algo más. O nosotros tenemos convicciones firmes en el Señor, en su palabra, o hay algo más que nos va a arrastrar. O la cultura, o nuestras emociones, o el razonamiento de nuestras mentes. Y si vivimos de esa manera, nuestra vida va a ser como las olas del mar, inestables y sin rumbo. Mis hermanos, Santiago aquí está hablando de alguien que tiene una lealtad dividida. Este hombre que duda es aquel que ora, pero las acciones de esa persona son diametralmente opuestas. Busca a Dios, pero en su vida es otra persona. Muchos comentaristas dicen, esta persona puede considerarse religiosa, orar e incluso decir que cree en Dios, pero sin un compromiso genuino. No busca sinceramente al Señor, no se somete a su voluntad ni se esfuerza por conocerlo más profundamente. Es indeciso y sin una entrega real a Dios. Y muchos, mis hermanos, en esta condición se describen como espirituales, pero sin frutos evidentes de una fe genuina. El versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí hay una advertencia, mis hermanos. Esa persona no debe suponer que va a recibir algo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona no debe suponer que va a recibir algo del Señor? Porque realmente no ama a Dios. Porque realmente no busca hacer la voluntad de Dios. Porque no hay un compromiso genuino en su corazón. Es alguien inestable. Es alguien que no tiene sus raíces en la verdad del Evangelio. Es llevado por cualquier corriente de este mundo. Es el tipo de persona que le pide a Dios que lo haga puro, pero que todavía no. Es el tipo de persona que quiere caminar en la justicia, pero se deleita en la inmoralidad. En otras palabras, ¿por qué supones que Dios te responderá? ¿Por qué pensarías que el Señor del universo atenderá tu oración mientras tu corazón está dividido? Y es por eso que Santiago vuelve en el versículo 8 a decir lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mis hermanos, la expresión doble ánimo viene de una palabra que significa tener dos mentes o tener dos almas, lo que describe a una persona que se encuentra dividida en su interior, sin una entrega real al Señor. El Señor Jesucristo enseñó en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Amada iglesia, Cristo nos llama a una entrega completa a Él.
nuestro Señor Jesucristo nos llama a que nos entreguemos completamente a Él. Y cuando nosotros vivimos rendidos a Él, podemos confiar plenamente en su fidelidad. No solamente podemos acudir a Él en oración, sino que lo hacemos con seguridad, con confianza, sabiendo que Él nos ayudará y nos fortalecerá. Y como dice Pablo, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Podemos confiar en Él, amada iglesia. Podemos descansar en Él, en Cristo. Cuanto más conocemos el corazón de Dios y observamos su carácter en su palabra y en la vida de Jesucristo, más confianza debemos tener para acudir a Él, porque Él es el Dios que da abundantemente y sin reproche. Por eso, pídele a Dios. Pídele a Dios. ¿Por qué no lo haríamos? Pídele a Dios. Esto no significa que no podemos buscar la ayuda del Señor. Esto significa que no podemos buscar la ayuda del Señor mientras al mismo tiempo buscamos cosas en aquello que es contrario a su voluntad. No podemos. Mis hermanos, no podemos decir: no estoy seguro de que el camino de Dios sea el mejor. Tal vez deba consultar a amigos o familiares que no conocen a Cristo y luego decidir qué hacer. Eso es un corazón dividido. Eso es ser de doble ánimo. ¿O acaso no confías en la palabra del Señor? ¿Realmente tú crees que quienes no conocen a Dios, que quienes no conocen su palabra, te pueden guiar a ti por sendas de justicia? No. Tú necesitas al buen pastor, el que cumple sus promesas y el que nunca falla. Mis hermanos, el hombre que duda, en el sentido que lo describe Santiago, es aquel que ora a Dios, pero luego actúa con hipocresía y desobediencia. Dice: voy a orar y buscar consejo, pero luego hace lo contrario de lo que la palabra de Dios le enseña. Cuando nosotros conocemos a Dios en Cristo, nosotros entendemos que nos podemos acercar a Él con confianza, mis hermanos. Podemos pedir con fe y descansar en Él. No seamos de doble ánimo, divididos entre Dios y el mundo. Voy finalizando. Si nuestra lealtad fluctúa constantemente, si nos dejamos arrastrar entre seguir a Dios y seguir al mundo, entonces nuestra inestabilidad muestra que nuestro corazón no está verdaderamente rendido al Señor. Y así lo dice Warren Wiersbe. En lugar de ser un amante de Dios con una sola mente, esta es una persona cuyo carácter y conducta son inestables, incluso hipócritas. Está dividido en su mente y desleal en su corazón. Amada iglesia, la palabra nos impulsa a que busquemos al Señor, a que amemos su palabra, a que pidamos sabiduría a Dios en oración. Estas cosas son esenciales para vivir una vida cristiana piadosa. Estas no son prácticas cristianas para los super espirituales de la iglesia. No, estas son las necesidades diarias para todos aquellos que enfrentamos dificultades, para cada uno de nosotros. El himno "¿Qué amigo tenemos en Jesús?" es una hermosa expresión de la verdad que Santiago quiere que comprendamos. Dice así, escucha: ¿qué amigo tenemos en Jesús para soportar todos nuestros pecados y dolores? Qué privilegio poder llevar todo a Dios en oración. ¡Oh! ¡Qué paz perdemos a menudo!
Oh, qué dolor innecesario soportamos. Todo porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Tenemos pruebas y tentaciones? ¿Hay problemas en alguna parte? Nunca debemos desanimarnos. Llévalo al Señor en oración. ¿Podremos encontrar un amigo tan fiel que comparta todas nuestras penas? Jesús conoce cada una de nuestras debilidades. Llévalo al Señor en oración. ¿Estamos débiles y cargados, agobiados por un montón de preocupaciones? Precioso Salvador, sigue siendo nuestro refugio. Llévalo al Señor en oración. ¿Tus amigos te desprecian y te abandonan? Llévalo al Señor en oración. En sus brazos Él te tomará y te protegerá. Allí encontrarás consuelo. Y este himno tiene un cuarto verso que fue casi omitido universalmente en los cancioneros y dice así: bendito Jesús, tú has prometido que llevarás todas nuestras cargas, que siempre, Señor, podamos traerte todos a ti en ferviente oración. Pronto en la gloria brillante sin nubes no habrá necesidad de oración. El éxtasis, la alabanza y la adoración sin fin serán nuestra dulce porción allí. Este himno, mis hermanos, resume perfectamente el llamado de Santiago. Dios está cerca, Dios nos escucha, Dios nos fortalece. Así que en cada prueba y dificultad que enfrentemos, en cada tentación, amado hermano, amada hermana, en cada carga que pesa en tu vida, llévalo todo al Señor en oración.